Bienvenidos a un nuevo video, espero te encuentres muy bien, ya que en esta ocasión tengo para ti un efecto de magia revelado. Y no cualquier efecto. Es un efecto práctico, muy sorprendente y la característica más importante, súper visual. Así es, yo sé que muchos de ustedes quieren subir sus trucos de magia a redes sociales con el fin de sorprender a muchísimas personas. Y bueno, estás en el video correcto. Con este video les aseguro que van a sacar unas reacciones completamente increíbles. Así que sin más que decir, ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Bien, antes de ir a la revelación del efecto, debemos hacer énfasis en el gimmick que vamos a tener que utilizar en esta ocasión. Para quien no conozca este término, muy sencillo. Gimmick es ese pequeño artefacto o grande, dependiendo del tipo de magia que esté realizando, que va a ayudar al mago a realizar algún efecto. Pueden ser monedas con imán, una flipper coin, un shell coin. Hay muchísimos gimmicks en el mercado, pero a mí sinceramente me gusta más fabricarlo yo mismo. Así que pongan mucha atención porque el gimmick que vamos a estar utilizando el día de hoy será este de aquí. Como pueden ver, es un gimmick muy improvisado y sinceramente muy fácil de hacer, así que pongan mucha atención porque les voy a enseñar paso a paso cómo realizarlo. Y se preguntarán, ¿de dónde puedo sacar un plástico de este estilo? Pues yo lo hice de una tapa como estas, así que no se compliquen, vayan a la cocina a agarrar una tapa de estas y utilicen unas tijeras, siempre con la supervisión de un adulto. Mucha atención, para esto debemos de tener mucho cuidado al momento de cortar la tapa, y la figura que vamos a cortar es un rectángulo un poco alargado de esta forma. Una vez que ya tengamos la figura del rectángulo, lo que vamos a hacer es doblarlo 4 veces. Y mucha atención porque no van a tener exactamente el mismo espacio entre un doblez y otro. Así que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Doblamos por primera ocasión, digamos medio centímetro aproximadamente. El segundo va a ser un poquito más grande que el anterior, y el tercero ya va a ser el doble de esta medida. Yo les recomiendo que lo doblen para un lado y para el otro para que el plástico se adapte mejor a donde acabamos de doblar. Y por último debemos doblar igualmente como lo hicimos en la primera ocasión, aproximadamente un centímetro, un poco menos, y al final, si les sobra mucho plástico como esto, debemos cortarlo con ayuda de las tijeras, porque al realizar el truco sí se va a complicar un poco más si sobra mucho plástico en los dedos. Así que preferible tener menos espacio, pero que los ángulos no nos afecten al momento de tomar el plástico con nuestros dedos. Y bien, una vez que ya tenemos nuestro gimmick fabricado por nosotros mismos, ya podemos empezar con la revelación. Y bien, ¿cuáles son los otros materiales que vamos a utilizar? Un celular y por supuesto un pañuelo. Ahora, mucha atención. Cuando yo hago este efecto, yo siempre tengo el gimmick ya desde el inicio en el pañuelo, porque si no nos tardaríamos un poco más y deberíamos encontrar una técnica completamente profesional para poderlo poner, si es que nosotros queremos tener el gimmick escondido en el empalme o no sé, en la bolsa o donde quieran. Así que preferible tenerlo desde el inicio preparado. ¿Y cómo lo debemos preparar? Mucha atención. Tomaremos el pañuelo por una de las puntas y vamos a colocar el gimmick de esta manera. Vamos a ponerlo enfrente de nosotros y el pañuelo de abajo hacia arriba por enfrente del gimmick tiene que pasar de esta manera. Una vez que sobresalga por encima del mismo, vamos a bajarlo y lo vamos a meter por este pequeño túnel que hemos formado con el gimmick. De esta manera. Ahora, una recomendación que les quiero hacer es que de preferencia utilicen un pañuelo de seda. La seda es un material muy ligero y un material que literalmente se puede hacer nada en la mano. Si utilizan seda, van a poder hacer este efecto con mayor facilidad. Y no hablo de un poco más fácil, sino de mucha diferencia al momento de realizarlo. Así que yo en esta ocasión estoy utilizando un pañuelo común y corriente, y es por eso que al momento de hacer la presentación no lo hice en una, no lo hice en dos, sino que tuve que repetirlo varias ocasiones para que saliera el resultado que ustedes vieron. Así que de preferencia comprar un pañuelo de seda, o bien preguntarles a sus padres si tienen algún pañuelo de seda, porque esto les va a ser de muchísima ayuda. Una vez que tenemos el pañuelo en esta posición, ya estamos completamente listos para realizar la técnica. Pero mucho ojo, obviamente no vamos a empezar así diciendo, mira, tengo un pañuelo común y corriente. No, debemos de sujetarlo como si realmente fuera un pañuelo común y corriente. Al momento de tenerlo en esta posición, lo podemos guardar en nuestra bolsa o bien donde nosotros queramos. Otra recomendación que les hago si no se sienten muy seguros de esto es que peguen un Durex de los que tienen pegamento por ambas caras. De esta manera, al tener el Durex pegado aquí, podremos poner el pañuelo en la posición adecuada y lo vamos a poder pegar un poco y así ya lo podríamos guardar en nuestro bolsillo sin tener esa incertidumbre de decir si lo saco mal se va a despegar y se va a salir el pañuelo y va a ser un desastre total. Así que esta recomendación les va a servir de mucho al momento de empezar a hacer esta técnica. Regresamos a la posición original para que el pañuelo se vea común y corriente y de igual forma con nuestra mano en una posición completamente natural. Ya que nos encontramos en esta situación, debemos de tomar el celular y como pueden ver en la introducción, yo lo que hago es primero limpiar el celular. Esto lo hago para darle, digamos, una
excusa a cada movimiento. A mí sinceramente no me gusta para nada los magos que hacen las cosas nada más por hacerlas. Es decir, toman una esponja y la desaparecen y la aparecen. ¿Cuál es el sentido de todo eso? Si no le das una explicación, una introducción o bien una historia, aunque sea una historia fantasiosa, no le encuentro el sentido a los movimientos que estás haciendo. Así que una muy buena excusa es tomar el pañuelo y limpiar el celular. Con este pequeño gesto, créeme que la mayoría de tus espectadores van a tener al menos una pequeña introducción en su mente con el fin de no sospechar desde el inicio de todos los movimientos que estás realizando. Así que tomamos pañuelo, tomamos celular, limpiamos un poco y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar el celular completamente horizontal y cubriéndolo con el pañuelo en esta posición. Una vez que depositamos el pañuelo con el gimmick, vamos a soltar un poco para pasar el dedo pulgar hacia atrás. Aquí ya estoy sujetando tanto el pañuelo como el gimmick como el celular con una sola mano, y esto nos va a facilitar para tomar el celular en la manera correcta. Yo empecé con el celular tomándolo como acostumbramos al momento de estar escribiendo y posteriormente lo volteé de manera horizontal, y aquí sinceramente, para no arriesgarme a pasar el celular así y que se me caiga, lo puedo recargar en la otra mano y pasarlo hacia atrás para agarrarlo de manera correcta. Una vez que hago esto, como pueden ver, la punta del pañuelo ya sobresale por detrás. Esto es gracias a la posición con la cual iniciamos el efecto. Recuerdan que pasamos el pañuelo por dentro del gimmick hacia abajo, pues obviamente por esta acción es que el pañuelo ya sobresale desde el inicio por detrás del celular. Ahora lo que debemos hacer es rápidamente y en una acción muy natural sin forzar nada, y yo para esto recomiendo que tengan un muy buen diálogo al momento de estar introduciendo el efecto, ya que no hay mejor aliado en los trucos de magia que nuestras propias palabras. Se los digo en serio, entre más verbo tengan ustedes al momento de estar hablando, de estar introduciendo un efecto, es más probable que puedan controlar a su público al momento de estar hablando. Es decir, si yo me le quedo viendo el celular, obviamente el público lo único que va a estar haciendo es voltear a ver el celular. En cambio, si estoy tomando el celular, estoy moviendo un poco y digo, al momento de hacer esto, bla 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 bla, la gente rápidamente por instinto te va a voltear a ver a ti y no al celular. Es por eso que les digo que no hay mejor aliado que las palabras, porque gracias a estas es que podemos hacer distracciones muy sencillas, pero que valen mucho al momento de la práctica. Así que aquí rápidamente pasamos los dedos hacia el gimmick y de esta manera ya podemos sostener la punta del pañuelo por detrás y empezar a tirar, ya sea con presión o un poco más suave, pero lo que sí les recomiendo es que al momento de pasar el pañuelo, obviamente debemos generar un poco más de presión para que se vea más realista el movimiento. Es decir, tenemos aquí el pañuelo, hacemos como si nos costara trabajo y en un momento, ¡pum!, el pañuelo sale. Estiramos un poco más, un poco más, un poco más, un poco más, y ya al momento de estar llegando al otro extremo, yo les recomiendo dos cosas. La primera es que enrollen el pañuelo de esta manera, saquen por completo y muestren al celular llevándose el gimmick con todo y el pañuelo hacia el bolsillo. O la otra, si quieren hacer un video, es que lo hagan como la introducción, tirando del pañuelo y por último, jalando por completo. De esta manera el gimmick va a caer hacia nuestras piernas haciendo una técnica de lapping o regazo, que de hecho en el otro video también hablé de lapping, así que si quieren un video más detallado déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y de esta manera el gimmick caería en nuestras piernas y el pañuelo lo seguiríamos teniendo en una posición completamente normal, y con completa libertad podríamos dar a entregar el pañuelo y el celular para que los examinen con completa libertad. Repetimos una vez más, tomamos pañuelo, tomamos celular, limpiamos de manera muy sutil y muy elegante. Apartamos pañuelo, colocamos el celular en esta posición, tomando con una sola mano, posteriormente nos ayudamos de la otra mano, llevamos los dedos hacia el gimmick y ya nos encontramos listos para hacer un pequeño jalón y empezar a tirar poco a poco del pañuelo hasta llegar al final y poder cubrir o simplemente tirar de esta manera. Espero que lo pongas en práctica y si es así, por favor graba las reacciones que consigas, y si un video me gusta mucho lo voy a pasar en el próximo video, así que ya se los dejo. Puedes salir en el canal, así que ponte las pilas, ponte a practicar y sorprende a la mayor cantidad que puedas. Espero que realmente te haya gustado el video de esta ocasión y bueno, si fue así no olvides darle like, compartir, suscribirte, activar esa pequeña campanita para que YouTube te avise semana con semana cuando subo un nuevo contenido, y obviamente dejar un comentario aquí abajo, ya sea de algún truco, de alguna técnica, de algún video que quieras que suba o bien de lo que tú quieras. Aquí abajo ya sabes que eres completamente libre de comentar y ten por seguro que yo voy a estar leyendo tu opinión. Y bien, sin nada más que decir, recuerda que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.